Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Seguro, Dios es bueno. Amén. Yo le invito a colocarse sobre sus pies. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es un día de bendición. ¿Cuántos lo creen? Hoy es el día del Señor. El día que ha hecho el Señor para bendecir a este pueblo, para bendecir nuestras vidas. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Verso 15 en adelante. Dios es maravillosamente bueno. Damos gloria a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios es maravilloso. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante. Si usted no tiene Biblia, hágase al lado de un evangelio. ¿Qué digo? De alguien que tiene una Biblia en la mano. Usted que trajo Biblia, acérquese a alguien que no tiene Biblia y comparta la palabra del Señor. Amén. Si no trajo Biblia en texto, en el celular, es válido también. Pero todos debemos leer y compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra a lo más profundo hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Amén. Con la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Con la palabra de Dios su vida y mi vida ha sido transformada, ha sido restaurada. Así que la palabra de Dios es importantísima en la vida del cristiano. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Vamos a leer desde el 15. Dice la palabra del Señor, la cual leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me amáis, diga conmigo, si me amáis, guardad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Guarde sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, el asunto es decir te amo, el asunto es demostrarlo. Amén. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántas casadas hay aquí? Si usted le dice a su pareja te amo, tiene que demostrarlo. Dígale a la persona que está a su lado, con hechos. Dígale, con hechos. Con hechos. No palabras. Seguimos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, porque no le ve, porque no le ve. ¿Quién no le conoce? El mundo. ¿Quién no le conoce? El mundo no lo conoce. El mundo no lo conoce, no conoce el Espíritu. Correcto. Al Espíritu lo conocemos nosotros, los hijos de Dios. Lo que quiero es que usted
lo atesore en su corazón. Y así pueda el mundo no ve, porque no lo ve, porque no lo conoce. Pero nosotros le conocemos. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, tendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, en vosotros también viviréis. En aquel día, que es el día de hoy, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros y yo, el que tiene mis mandamientos. Mire bien, la primera frase dice: el que tiene que y lo guarda. Otra vez, el que tiene mis y lo guarda. Ese es. ¿Quién dijo esto? El Señor. Jesús, el Señor. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Amén. Verso 21, la segunda parte. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese la importancia de guardar la palabra. Fíjese la importancia de conocer las Escrituras, citarlas, conocerlas, vivirlas. Entonces dice, porque ama al Señor. Entonces Jesús dice, yo y mi Padre le amaremos. Amén. Verso 22. Yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Y dijo Jesús, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús: el que me ama, otra vez se recalca, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada. El que me ama, perdón, verso 24, el que no me ama, ¿qué hace? No guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora viene lo bueno. Diga conmigo lo bueno. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que dijo Jesús está aquí en la palabra. Todo lo que dijo Jesús está aquí. Y Él dijo, Él os recordará todo lo que os he dicho. Gloria al Señor. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, un verso muy conocido, puede sentarse.
Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por mucho tiempo la iglesia voy a usar una palabra de pronto un poco fuerte. Por mucho tiempo la iglesia ha menospreciado, o hemos menospreciado al Espíritu Santo. En los pasajes que hemos leído y citamos Hechos 1:8, se habla del Espíritu Santo. Hay gente que le molesta oír hablar en lenguas, le incomoda. Cristianos evangélicos bautizados, estoy hablando de cristianos, y la palabra del Señor Jesús habla a cristianos, habla a sus discípulos, habla a la iglesia. Hemos estado por mucho tiempo a un lado del camino. Voy a usar otra frase: mirando los toros detrás de la barrera, dice el dicho popular. Pero hemos tenido un poco la importancia de tener una vida activa con el Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo está desde el principio de la creación, está desde el principio de nuestra conversión. Porque aunque acabamos de leer allí que dice que el mundo no le conoce, no lo ve porque no le conoce, es el Espíritu Santo el que le convenció a usted, me convenció a mí, ¿de qué? De pecado. Usted y yo solo, por nuestra voluntad, usted y yo solo, con nuestra religiosidad, no hubiésemos obtenido salvación. Porque es el Espíritu Santo el que coloca en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu y en mi espíritu el convencimiento de pecado. Por eso le digo, desde el principio de su conversión, hablando a los convertidos o convencidos, el Espíritu Santo está lo que activo. Y acabamos de leer los pasajes anteriores que Él mora ¿dónde? En nosotros. Lo que pasa es que le hemos contristado, lo hemos tenido ahí a un lado, por no decir apartado, porque si estuviéramos apartados definitivamente no estuviéramos aquí. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo. Hemos abrazado, hemos heredado las costumbres de la iglesia tradicional. Y una muestra de ello es que nos reunimos cuando, ¿qué día de la semana? El domingo. Eso viene de la iglesia
la verdad, y conoceréis, y la verdad os hará. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Den un aplauso al Señor. Vaya conmigo al verso 23. El que ama, del capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, y vendremos a él, y haremos morada Con él. en él. Es decir, habitará. ¿En quién? Nosotros. El que ama, en el que guarda su palabra. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Voy a alguna duda hasta el momento? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Ya voy, hermano. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Según lo que estamos leyendo, en el que ama y guarda su palabra. Dígame, hermanito. Claro y conciso. Hay una corriente que se hace llamar la Iglesia de Jesucristo y pregonan a través de los programas que tienen la oportunidad de predicar que hay una corriente evangélica que trae al mundo en las campañas y les hace repetir una oración que llamamos la oración de fe, que con una simple oración de fe nadie se salva, que por tanto no hay necesidad de hacer la oración de fe. Pero en la práctica nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos la oración de fe se cumple esta promesa que Jesús dijo aquí: el que me ama, el que me recibe, el que acata mi palabra, le morará dentro de él el Espíritu Santo, y mi Padre y yo entraremos a morar en él, porque Dios es Espíritu. Amén. Más claro, no lo podía decir gallo. Amén, amén. Entonces, el que me ama, ama mi palabra, dice Jesús. El que no me ama, no guarda su palabra. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La pregunta del millón es: ¿quién recibe el Espíritu Santo? ¿Quién recibe al Espíritu Santo? Lo acabamos de leer. El que ama al Señor y el que guarda su palabra. Y el que es convencido del pecado, hermano, porque en el mundo se dan situaciones en las cuales cuando nosotros asistimos a prédicas públicas o a prédicas de enseñanza, el Espíritu nos convence que nosotros andamos mal y que necesitamos recibir a Dios. Amén. Estamos hablando al pueblo evangélico, al pueblo cristiano. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿En quién mora el Señor? ¿En quién? En el que ama al Señor. En el que guarda su palabra. ¿Y qué guarda su palabra? Obedecer. No es guardarla. Cerrar mi Biblia. No todas las Biblias traen, pero la mayoría sí trae un cierre. Queda guardado ahí el libro, el texto. Pero no es a eso lo que se refiere el Señor, sino a guardarla y ponerla por obra. Cuando nosotros ponemos la palabra por obra, estamos guardando. No robarás, guarda los mandamientos.
qué tan importante es para nosotros como cristianos, como evangélicos, guardar su palabra. Decía el hermano Guayo, le dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Vamos a Juan 16, versículo 8. Juan capítulo 16. Y cuando Él venga, le está diciendo Jesús a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo, que ya está dentro de nosotros y entre nosotros. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, lo que yo le decía ahorita. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ya sabemos en quién mora el Espíritu Santo, en quién habita el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Y Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Me asignaron enseñar bajo el tema la benignidad y la bondad. Usted me estará diciendo, pero ahora no se ha mencionado eso, porque quería hacer esa introducción a la enseñanza que vamos a compartir en esta mañana y que usted tuviera bien claro, primero, qué es o recordarle qué es el Espíritu Santo, en quién mora, cuál es la acción del Espíritu Santo y la importancia de la palabra. Amén. Ahora vamos a entrar en el tema que se nos ha asignado, capítulo 10 del libro de Lucas, verso 25, un pasaje muy conocido, muy predicado, pero el Señor nos dio a compartirlo. Evangelios o la carta del apóstol, el Evangelio según San Lucas. Se me cruzaron los carros, cuando los taquilleros en otro nivel, hermano. Usted está ya relajado. Lucas capítulo 10. Usted está ya relajado, delante del Señor. Amén. Se le pierde la hora, los capítulos, se le pierde, no sabemos siquiera en el Antiguo Testamento, no sabemos siquiera después de los proverbios o antes de los salmos, no sabemos a qué hora se le cruza todo. Capítulo 10 de Lucas. Gloria al Señor. Déjenme me ubico aquí. El buen samaritano, verso 25 en adelante. Escuche, yo quiero que usted esta mañana se olvide de los problemas de la casa. Si no ha votado ahora que salgamos, votamos tranquilamente. No se preocupe usted que si eso va a estar lleno. Concéntrese en la palabra del Señor. Concéntrese en lo que Dios quiere hablar a su vida y a su corazón en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si usted está de acuerdo, denle un aplauso al Señor. Capítulo 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, mire usted, maestro,
haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. ¿Cuántos tienen dudas sobre la vida eterna? Gloria a Dios, están todos convencidos. Verso 26. Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Gloria a Dios. Verso 28. Le dijo, ¿cómo le dijo? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? Amén. Hizo la misma pregunta: ¿qué es para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: los mandamientos. Yo los guardo. Yo los hago. Yo ayuno, yo oro, yo doy ofrenda. Por eso pregunté. Pero tenía duda de su salvación. Había algo en su corazón que no tenía ese gozo y esa seguridad de que es salvo. No tenía esa seguridad. Amado, amada, nosotros debemos tener la seguridad de que nos vamos a ir con el Señor. Amén. Usted debe tener la seguridad de que usted se va con el Señor. Cierto. Mire su reloj, son las 10:10. Usted debe tener la seguridad de que si el Señor viene hoy a las 10:30 en punto, usted se va con el Señor. Pero si usted no tiene esa seguridad en su corazón, no tiene esa seguridad en su mente, entonces algo está ocurriendo dentro de su ser. Algo pasa. Diga conmigo, algo pasa. Algo está pasando dentro de usted para que usted dude si se va o no se va con el Señor. Amén. Usted sabe que el día y la hora mejor que no la sepamos. Amén. Hace un tiempo conversaba con alguien y decía: qué bueno que uno no sabe cuándo se va a morir, porque se fuera la cabeza. Lo que yo me muera el 20 de julio, a la que hago esos días previos. Si uno supiera cuándo se va a morir, pero Dios es tan sabio. Dios es tan sabio que es mejor que no lo sepamos. Asimismo, la salvación y la venida del Señor, el día y la hora no la sabemos, pero debemos estar listos. Amado, amada, debemos estar preparados. Amén. Lo que haya que quitar, quítelo. Lo que haya que sacar, sáquelo. Lo que haya que botar, bótelo. Amén. Porque el tiempo es ahora. No es mañana, es ahora. Porque usted no sabe el día y la hora. Usted escucharon la enseñanza de la Virgen. 5 sensatas, 5 insensatas. ¿Cuál de ellas estamos nosotros? ¿En cuál de ellas nos ubicamos? Dele la gloria al Señor.
son simples. Amén. Vamos por el verso. Ayúdenme. Vamos por el verso 28. Eso. Vamos al 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Se metió en lío. Pero ¿quién es mi prójimo? Pregúntele a la persona que pasó, ¿quién es mi prójimo? Bueno, ¿quién es mi prójimo? Gloria al Señor. Jesús responde con una historia que refleja el corazón del reino de Dios. Y ahora viene el meollo del asunto. Ahora viene la enseñanza del Señor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Escuche. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó un evangélico, un aleluya, pasó de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado de largo? ¿Cuántas veces hemos pasado por alguien que está medio muerto y hemos pasado de largo? Yo soy el primero. He pasado de largo. No he reflejado a Cristo. No he mostrado al Señor. No he mostrado la misericordia del Señor. No he dado por gracia lo que por gracia he recibido. He pasado de largo muchas veces, otras no, pero he pasado de largo. En esta mañana el Señor te habla al corazón para que no pases de largo. Cuando haya necesidad a tu alrededor, no puedes ser duro de corazón. No podemos cerrar nuestros ojos, no podemos voltear nuestra vista a la necesidad, porque entonces no reflejamos a Cristo. Verso 33. Pero un samaritano, gloria al Señor por los samaritanos, gloria al Señor por los que se dejan tocar del Señor, por los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Un samaritano que iba de camino, un hombre de negocios, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, este lo pasó de largo, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Usted se imagina en esta historia, ¿sabe? Cuando uno mira una serie, una película, nos metemos en la película. Algunos lloramos por lo que está sucediendo,
Usted en esta mañana, métase a la película del buen samaritano. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si este buen samaritano no socorre a este prójimo, a este hombre que estaba como medio muerto? Si Dios no toca a este hombre para ayudar a este que estaba medio muerto, se hubiera terminado de morir. Muchas veces hay gente que solo tiene una oportunidad, y esa oportunidad soy yo, y esa oportunidad es usted. Solo tiene una oportunidad. ¿Sabe cuando hay gente que se acerca a usted sin usted conocerle y le empieza a hablar de sus problemas, de sus cualidades? Ese es el problema. Usted tiene que hacerlo a prueba. Ahí en ese momento usted no tiene que llorar por él, sino usted tiene que dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de salvación. Amén. Y acercándose vendó sus heridas, echando el aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que pagues de más, yo te lo pagaré. La benignidad y bondad no son simples emociones, son acciones, son hechos. La benignidad y la bondad son 2 palabras muy bonitas. Bondadoso, bondad, tiene que ver con el dar. Cuánto nos toca o cuánto nos duele desprendernos de lo que Dios nos ha dado. Pero acuérdese que la palabra dice dar. Pedir y se dará, dice la palabra. Ambos tienen asidero, el que pide y el que da. Tienen promesas. Porque dice: el que pide, ¿qué? Y dice: pedir y se os dará, buscar y hallará. Amén. Dios bendice al dador. Es mejor dar que recibir. Si no lo ha experimentado, experimente. La benignidad y la bondad no son simples emociones, son acciones, son hechos, es involucrarse. Son acciones que nacen de un corazón lleno. Vaya conmigo a Gálatas 5:22. Nuevo Testamento. Lo que queda, no sé si antes o después de Efesios. Ay, Señor. Efesios 5. Yo. Está hablando de Efesios. ¿Quién lo tiene por ahí en la mano? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
Espíritu Santo. La religión sin amor deja personas heridas. El sacerdote no se acercó, se alejó. Pensó, si toco a este hombre, mi vestidura se ensucia y voy a ministrar. El levita, ¿cuánto levita es? Cantante que ministra la alabanza. El otro, de pronto era la escuela dominical, tocaba, iba, me ensucia. Dando prejuicios para no hacer lo que Dios nos manda hacer, para no hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, para no hacer y no mostrar a Cristo la bondad y la misericordia del Señor. El levita pasó, el sacerdote pasó, ambos conocían la ley, eran ministros, ambos servían en el templo, pero ninguno de los dos ayudó. Se puede tener conocimiento bíblico. De hecho, tenemos que hacerlo. Podemos asistir a cada servicio en la iglesia. Y no estoy diciendo que no venga. No, gloria a Dios, usted puede venir a todos. Gloria al Señor. De hecho, dice la palabra que no dejando de que hermana Merce, como algunos tenemos por costumbre. Amén. Orar a diario, ayunar, no hacer todas esas cosas. Pero aún así puedo ser indiferente al dolor, a la necesidad del que está en nuestro entorno. No seamos indiferentes. La bondad y la benignidad no son palabras, se demuestran con acciones. ¿Cuántas veces, como decía ahorita, hemos visto personas, o nos hemos tropezado con personas heridas emocionalmente? Amén. Ay, ¿cómo lo sé? Cuando uno habla con alguien, siempre lo digo, cuando uno habla con alguien, uno sabe lo que hay en su corazón. No necesita usted tanto discernimiento, y si tiene discernimiento del Señor, que es también una señal de que su Espíritu Santo está, o los dones que Dios ha derramado en usted, si tiene discernimiento, pero no se necesita mucho discernimiento. Usted se sienta a hablar o está de pie o habla con una persona 2-3 minutos, usted sabe lo que hay en su corazón. Usted no necesita ser psicólogo. ¿Verdadero o falso? Usted ve si hay resentimiento, si hay amargura en su corazón, y ahí usted le coloca la venda. Una venda cristocéntrica. La palabra que usted tiene ahí, que usted ha guardado, que usted tiene ahí en su corazón, la tiene ahí, el Espíritu Santo se la recuerda. Dile que Dios le ama. Dile que Dios tiene cosas grandes para él. Dile que el Señor tiene misericordia. Dile que hay un Dios en los cielos que mira su problema, que mira su circunstancia y que quiere sanar su corazón. Lo que Dios coloque para decirle a esa persona. La benignidad ve el dolor de otro. Vaya conmigo a Lucas 10, verso 33. Gloria al Señor. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia. a misericordia. ¿Cuántos han sido movidos a misericordia? Creo que ya conté este testimonio aquí, pero vale, creo, no me acuerdo, pero vale el momento para volver a decirlo. Lo que no saben, mi trabajo es, yo fabrico unos vestiditos para niños, y bueno, antes viajaba a los pueblos y en cierta ocasión estaba en la ciudad de Fundación. Fui viernes, amanecí sábado, dormí en un hotel, había estado mi hermana el día viernes y dije, voy a ir al René, que era como a 10 minuticos ahí de Fundación, voy a dar la vuelta. Y fui a ese pueblo y les cuento que fue una bendición. Pero no porque haya vendido, no vendí ni uno. Caminé por la calle y resulta que la noche anterior, yo no sabía, había habido un concierto de un cantante y la gente estaba, no sé, como que los músicos, todos se llevaron hablando, todo el mundo estaba con las caras largas. Y llego a la casa a ofrecer mi producto. Había en esa casa, estaban adentro, en la sala, allí sentados. Había como 4 niñitos pequeños, 7, 6, 3. Y yo les ofrecía la orden, para venir, yo vendo vestido de niñito, de niñita, yo lo ofrecí. Y yo, no, gracias. Y no hemos ni desayunado. Pues saben. Cuando he caminado como 20 metros, iba por el patio de la casa, el Señor me tocó mi corazón. Cuando doblé así, en una tiendecita, y fui y compré cosas para llevarlo. No es para gloriarme, sino vale el caso. El Señor tocó mi corazón allí y yo les llevé una bolsa cuando estaba comprando, la señora de la tienda y otras que estaban ahí. Yo no soy del pueblo, obviamente te extrañaron y no sé por qué preguntaron, ¿eso para quién es? Yo le dije, no, eso es para la familia. Y compré y llevé la bolsa. Le dije, para que le preparen desayuno a los niñitos. Esa señora casi toda de la alegría. Quién sabe, de pronto era cristiana, de pronto estaba orando también, porque Dios enviaron ángeles. Y Dios envió a este siervo. Les cuento que en ese lugar yo no vendí ni un conjunto. Me regresé otra vez a Fundación, pero iba contento. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Ya. Yo después pensando que como es el Señor, me mueve de un pueblo a otro solamente para llevarle desayuno a la familia. Denle un aplauso al Señor. Mientras otros vieron un problema, el samaritano fue movido a misericordia. Jesús también fue movido a misericordia muchas veces. ¿Se acuerdan de aquella mujer sirofenicia? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Tantas historias. Bartimeo le decía, Señor, Maestro, ten misericordia de mí. Fue movido a misericordia. La bondad actúa, verso 34 de Lucas 10, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón o al hotel y cuidó de él. Amén. El samaritano se acercó, él no pasó de largo.
Dice que derramó aceite, símbolo de qué? El Espíritu Santo. Aleluya. Fuego del Espíritu Santo. Derramó vino. Dice que el vino es símbolo de gozo. Amén. Y muchas veces nosotros con una palabra que le demos a alguien podemos traer el gozo que da el Espíritu Santo. Amén. La bondad cuesta tiempo. Nos toca invertir tiempo. Y ustedes y yo sabemos lo valioso que es el tiempo. Un hermano tiene una frase. Dice, hay dos cosas que nunca nos sobran. El dinero y el tiempo. El tiempo nunca sobra. Siempre hace falta. El dinero nunca sobra. Siempre hace falta. El tiempo es valioso. Por eso debemos administrarlo bien, como uno de los bienes más preciados que Dios nos ha dado. Cuesta comodidad, cuesta dinero, pero nunca se arrepiente el que hace el bien. Efesios 2:10 dice que somos hechos para buenas obras. La bondad persevera. ¿Cuál es el móvil para ser bondadoso? El amor. El amor. Nada se hace si no hay amor. Ya le hablamos del amor. Porque si no hay amor, usted no se mueve. Usted no tiene misericordia. Usted no tiene bondad. Si no hay amor, usted no tiene benignidad. Usted no actúa dirigido por Dios, por el amor de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene amor, usted no puede amar. Simple y llanamente. Pero cuando usted ama, dice la palabra, ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como habla del amor, porque el uno valida al otro. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos me aman a mí todavía? Gloria a Dios. 3 con 3 es suficiente. Solo 3 me aman, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. La bondad persevera. No solo en un momento, no fue en ese momento, porque muchas veces nosotros somos emocionalistas. Amén. Muchas veces vemos una necesidad. Aporto, pero después, ¿yo qué hice? Le di mucho. Amado, tú lo hiciste de corazón, lo hiciste con amor. Amén. Sin esperar nada a cambio. Somos emocionalistas. Pero este buen samaritano dice que lo vio, se detuvo, lo vendó antes de subirlo a la cabalgadura, lo vio con aceite y vino, le prestó los primeros auxilios y lo llevó a donde él iba. En ese tiempo no había clínicas. Si no, yo estoy seguro que lo hubiera llevado a una clínica cerca. Lo hubiera llevado a la clínica, pero no había clínica. Las curas eran en las casas. Lo llevó al mesón, lo llevó al hotel donde él se hospedaba. Lo cuidó. Quién sabe si toda la noche se quejó. Y él ahí estuvo pendiente. Pero como él era un hombre de negocio, como
dice la palabra del Señor. Eso lo intuyo, porque él tenía que salir al día siguiente temprano y después cargado al dueño del hotel, al administrador, que cuidara a ese hombre. Le dio dinero y le dijo: si gastas algo de más, cárgalo a mi cuenta que yo te lo pago. No mandaba por que No había ni 15 tiempos. Si no, yo le digo, fue más allá. Fue una bondad perseverante. Amén. No solo llegó un momento, pagó el hospedaje, prometió regresar, es decir, le hizo seguimiento. No fue emoción, sino que hizo seguimiento. Tomó para sí esa responsabilidad de esa persona. Amén. Tomó para sí esa circunstancia como si fuera un familiar, como si fuera un hermano, como si fuera un hijo, como si fuera alguien que amaba mucho. Porque muchas veces hacemos una buena acción con alguien que amamos o que nos cae bien, o que nos conviene ayudar. o nos conviene, sí, porque tiene No damos nada sin quedar. gloria al Señor. Pero Dios mira el corazón. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? Medio muertos, deschavetados. El hermano Bayo dice en su testimonio que él se convirtió un sábado de carnaval. Eso fue de Dios. Un hombre parrandero, mujeriego. No lo estoy insultando, él lo dice en su testimonio. Pero Dios lo tocó, Dios lo transformó, Dios lo hizo libre. Dice que andábamos como muertos en nuestros delitos Y pecados. Nadie daba un peso por nosotros. Amén. Cuando yo llegué al Señor, nadie daba un peso por mí. Ni mi esposa. Gloria al Señor, mi esposa, ahí está mi esposa, mi hija nos está visitando con su hija y mi yerno. Denle un aplauso al Señor. Rey. ¿Cómo llegamos al Señor? Medio muertos. Nadie daba un peso por nosotros, pero el Señor pagó un precio altísimo, precio de sangre. Nos dio la valía que no teníamos. Amados, no valíamos nada. Sin el Señor no valemos nada. Pero nada es nada. Aunque nos creamos la última Coca-Cola, no valemos nada. Pero el Señor nos da ese valor. El Señor nos tomó, vendó nuestras heridas. El real buen samaritano es Cristo. El real y verdadero buen samaritano se llama el Señor Jesucristo. Nos recogió, nos cargó, vendó nuestras heridas, nos ungió con aceite, como dice la canción, con vino y aceite me ungió. Cuando la religión no podía salvarnos, Cristo vino. ¿Sabe? Cristo no pasó de largo. Cristo nos tomó, nos abrazó, nos restauró, nos limpió, nos libertó, nos hizo libres. Aleluya. Para la alabanza de su gloria. Gloria al Señor.
Mi fe debe producir acciones de amor. Decía al principio de la enseñanza que no es decir, es hacer, es demostrar, amén, ayudar a aquel que no me cae bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Jesús dijo que debemos que amar a quién. Amar a nuestros enemigos. Usted sabe que el perdón va más allá. Llegar al perdón es difícil. Perdonar a alguien es difícil. Pero con el Señor se puede. Con el Señor no hay cosa hacerlo. Es sano hacerlo. Para que restaure tu vida y tu corazón. Para que restaure tu familia y tus finanzas. Amén. El perdón. Pero Dios nos dice que después del perdón hay otro nivel. Amar. Tenemos que amar. A ese que te hizo daño, lo perdonas. Y el siguiente nivel es amarlo. Hermano, si el perdón es difícil, ese otro nivel es pesado. Porque bueno, ya que tuvo una lucha en mi corazón, allí oré, ayuné, lloré al Señor, clamé, llegué al perdón, como cuando uno sube 5 pisos. Llega como una lengua fuera. Y después le toca subir otros 5 pisos. Pero para Dios nada es imposible. Y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Después de amar, ¿a cuánto le ha tocado pedir perdón? Levante su mano. ¿Le ha tocado pedir perdón? Ahora, ha ido al siguiente nivel de amar a esa persona. No me conteste. Contéstele al Señor. Mi fe produce acciones de amor. La iglesia debe ser conocida no solo por lo que predica, sino también por lo que ama y sirve a sus semejantes. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El samaritano. El que usó misericordia con él, el que fue benigno y bondadoso con él. Amén. Colóquese sobre sus pies. Gloria al Señor. Adoramos al Señor en esta mañana. Allí levante su